Bueno, les estaba contando el tema de los manómetros simples o piezómetros. Venía medio apurado porque se me acaba el tiempo del video. Pero bueno, básicamente lo que yo les decía es lo siguiente. Si uno sobre una cañería hace un orificio, ¿sí? Imagínense, vista de costado, una cañería, y uno hace un hueco en cualquier lugar, bueno, lo que va a suceder es que en ese hueco, si uno coloca una manguera llena de un líquido con una determinada densidad específica, por ejemplo agua, va a subir una determinada altura. ¿Qué altura? Bueno, esa altura sería igual tal que el peso dentro de esta manguera o de esta columna de agua sea igual a la presión que tenemos dentro de la cañería, ¿sí? Por lo tanto, y de ahí es que podemos decir que si uno hace gamma por H es igual a P, siendo gamma por H la presión que estaríamos ejerciendo sobre este punto. Si eso se encuentra en equilibrio, la ecuación de la hidrostática es válida y podemos decir que este H es igual a la presión que existe aquí adentro. ¿En términos de qué? Bueno, en metros de columna de algo. Es decir, si gamma es el gamma del agua, bueno, y supongamos que este H vale 1 metro, nosotros podemos decir que la presión dentro de esta cañería es de 1 metro de columna de agua. Si sube 2 metros, será que la presión dentro de esta cañería es de 2 metros de columna de agua. Si el gamma o el fluido que hemos colocado dentro de esta manguera o de este tubo es mercurio y este H vale 30 centímetros, podremos decir que la presión de esta cañería es de 30 centímetros de columna de mercurio, ¿sí? Este dispositivo es algo muy similar. Lo que se ha hecho son 4 orificios a los efectos de poder tener la presión promediada en todos los bordes de la cañería, ¿sí? Y lo que medimos aquí es la sobrelevación esta, que será igual a P sobre gamma igual a este delta H, en donde ese gamma dependerá del fluido que colocamos aquí adentro. Bueno, esto es un poco lo que decíamos recién. Esta es la cañería, se hace un orificio y se coloca una manguera o un tubo con un determinado fluido. La presión dentro de esa cañería estará dada por gamma por H, siendo este gamma el correspondiente al fluido dentro de mi piezómetro, no dentro de la cañería, ¿sí? Si esta sobrelevación, si sucede que la presión dentro de la cañería es negativa, ¿qué va a suceder en esta situación? Bueno, se me va a cebar el piezómetro, eso es lo que pasa, digamos, esto que está aquí adentro se va a meter dentro de la cañería y va a empezar a entrar aire, ¿sí? Porque la presión dentro de la cañería es menor a la atmosférica. En tal caso lo que se hace es generar una curva hacia abajo, tal que dentro de mi piezómetro lo que se produzca es un descenso y no alcance a cebarse el líquido que yo coloco, ¿sí? En tal caso la expresión es exactamente la misma, P igual a gamma por H, sabiendo en este caso que la presión es menor a la atmosférica, ¿sí? Porque estamos por debajo del nivel del seno de la cañería. En algunos casos, donde la presión dentro de la cañería es muy grande, imagínense que la presión aquí puede ser lo suficientemente alta como para que si yo coloco agua, este caño tenga que medir 15 metros de altura. Por ejemplo, una presión de 1 kilo sobre centímetro cuadrado dentro de una cañería, que no es algo demasiado excesivo, sí es grande, pero no demasiado, equivaldría a colocar un caño aquí de 15 metros de columna de agua. Entonces lo que yo hago es, para evitar que suceda eso, en esta expresión, la presión sabemos que es grande, el H yo no quiero que sea grande, lo que tengo que hacer es colocar un gamma más grande. Entonces por ahí, en vez de colocar agua, coloco mercurio, tal que esta columna de agua sea lo suficientemente pesada como para equiparar las presiones aquí adentro. Entonces coloco un fluido un poco más pesado y lo que logro con eso es reducir mi H y tener un piezómetro acorde a las presiones que quiero medir, ¿sí? Lo que veíamos anteriormente son aquellos casos en donde queremos medir la presión en una cañería. Muchas veces eso no es de interés y simplemente lo que a mí me interesa es poder medir
la diferencia de presión que existe entre dos cañerías. En tal caso, lo que tenemos que hacer son colocar los famosos manómetros diferenciales, es decir, a través de una lira o de un tubo, colocamos o conectamos las dos cañerías y vemos cómo varía un fluido dentro de esa cañería. Por supuesto, si la presión en A y la presión en B fuesen iguales, bueno, estas dos alturas coincidirían, ya que no hay diferencia de presión. Ahora, si en B es un poquito mayor que en A, bueno, lo que va a suceder es lo que estamos viendo aquí. B va a tratar de empujar el fluido hacia A hasta un punto en donde se logra el equilibrio y viceversa si la presión en A es mayor en B. Ahora, ¿cómo planteamos la expresión esta? Bueno, no es tan complicado. Lo que hay que hacer es partir desde uno de las cañerías suponiendo un valor de presión, positivo o negativo. Supongamos positivo, nosotros podemos decir que P sub A empuja el fluido hacia arriba. Entonces P sub A es positivo, ¿sí? El fluido que está por encima de P sub A tiende a meterse dentro de la cañería, por lo tanto sería negativo, ¿sí? P sub A menos gamma 1 por H1. El segundo tramo de fluido, correspondiente a H2, también tiende a meterse dentro de P sub A, por lo tanto también será menos gamma 2 por H2. Desde H2 tenemos un tramo que tiende a meterse en 2, horizontal luego, es decir, que no hace nada, y vertical de nuevo, pero que tiende a salir. Pero como lo que tiende a meterse y tiende a salir tienen iguales alturas, eso se va a cancelar. Por lo tanto, esta curva o esta U del mismo fluido no debe considerarse. Luego tenemos el tramo de altura 2, ya en el otro sector, que tiende a salir de A, es decir, tiende a sacar fluido de A. Por lo tanto, está considerado de la misma o del mismo signo que la presión dentro de A, considerado positivo. Entonces será de nuevo más gamma 1 ahora, porque es el fluido 1, por H2 y nuevamente, o directamente, perdón, podemos hacer gamma 1 por H3. Es decir, podemos considerar directamente toda la segunda columna con H3 para no tener que sumar parciales del mismo fluido. Y esto deberá ser igual, o podemos ponerlo directamente, menos, porque suponemos que en P sub B el sentido o el sentido de empuje es contrario al de P sub A, menos P sub B, y todo esto, si está en equilibrio, debe ser igual a 0. Y de aquí lo que vamos a despejar es justamente P sub A menos P sub B es delta P. El resto de los valores son todos conocidos, por lo tanto lo que debemos despejar es delta P igual a todo lo otro que son valores conocidos, ¿sí? Y de esa forma podemos obtener la presión diferencial de un fluido. Lo mismo o el mismo caso sería esto que estamos viendo aquí, en donde hay que empezar suponiendo un valor o un signo de presión aquí. Suponemos que la presión aquí es positiva, por lo tanto tiende a salir de esta cañería. Este tramo será positivo porque también tiende a salir. Esta U no se considera porque esto tiende a salir y esto tiende a entrar, pero son el mismo fluido y de signo opuesto. Esto tiende a entrar, por lo tanto será negativo, y este tramo tiende a entrar, por lo tanto será negativo. Este tramo horizontal no se considera y esto tiende a entrar a A, por lo tanto será negativo, y con esto